En Dios. Vamos a darle gloria y honra a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sígase Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santo es Dios, aleluya. Quiero invitarlos, amados hermanos, de que abramos la palabra de nuestro Dios allí en Hebreos 5. Perdón, es Hebreos 6. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Hebreos 6. Aleluya, santo es el Señor. Hebreos 6, y vamos a leer del 1 al 3, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. El tema de esta escuela dominical es los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe. Y para poder entender, amados hermanos, de qué se va a tratar este tema, necesitamos entender qué es un rudimento. ¿Alguien me puede decir qué es un rudimento? Ya lo habíamos visto hace tiempo, habíamos visto esto acerca de los rudimentos. Rudimento, amados hermanos, es la enseñanza que damos o que se recibe para poder capacitarnos en algo. Un maestro, amados hermanos, un maestro ejerce rudimentos. ¿Por qué? Porque inicia, amados hermanos, de cero la enseñanza en un alumno. Pero el alumno, amados hermanos, no puede quedarse en esa enseñanza primaria, sino que tiene que evolucionar. Y el gran problema, amados hermanos, de los cristianos es que nos quedamos, amados hermanos, estancados en los rudimentos. En los rudimentos. ¿Cuál es el primer rudimento, amados hermanos, que como cristianos recibimos? La predicación acerca de la salvación a través, amados hermanos, del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Es el primer rudimento de la fe que recibimos. Cuando alguien viene y nos predica y nos habla y nos declara el amor de Dios para cada uno de nosotros y nos invita a que nos convirtamos a Cristo. Y amados hermanos, nos hablan acerca de Juan 16, Juan 3:16, y nos hablan, amados hermanos, acerca de otras palabras que van con el mismo tema, con la misma secuencia, y nos convertimos a Cristo. Pero después de eso, amados hermanos, viene la doctrina, la enseñanza. ¿Qué sigue después de la conversión? ¿Qué sigue después de la conversión? El bautismo, ¿verdad?
Después de la conversión sigue ¿qué? El bautismo. El bautismo. Y eso, amados hermanos, la persona tiene que ser doctrinada para que pueda entender por qué el bautismo. ¿Por qué es necesario, amados hermanos, que el hombre sea bautizado en agua? La palabra de Dios dice, amados hermanos, que si no nacemos de espíritu y de agua, no entraremos en el reino de los cielos. Y ahí está hablando, amados hermanos, no del nacer de mujer, sino del nacimiento espiritual que tiene que obrarse en nuestra vida. Después del bautismo, ¿qué sigue? La participación de la Santa Cena. Y se nos enseña, amados hermanos, cómo se debe participar de la Santa Cena, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? ¿Verdad? Y, amados hermanos, en este proceso se nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, porque en ella, amados hermanos, está escondida la vida eterna que nosotros tenemos que encontrar y tenemos que disfrutar cada día. El gran problema, amados hermanos, en el cuerpo de Cristo es uno, que nos quedamos estancados en los primeros rudimentos y no despegamos. Y el segundo, amados hermanos, es que muchas veces los rudimentos han sido adulterados. Han sido adulterados. Y nos han enseñado, amados hermanos, una doctrina adulterada que ya no es la leche espiritual que Dios quiere que nosotros bebamos. Y después, amados hermanos, de participar de la leche adulterada, empezamos a participar también del alimento sólido, también adulterado. Y la iglesia, amados hermanos, la iglesia de Cristo, tiene que entender que el propósito, el llamado, la exigencia de los líderes, amados hermanos, a buscar la leche espiritual no adulterada y el alimento espiritual no adulterado, es para que podamos crecer óptimamente, amados hermanos, para poder entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos. Algo, amados hermanos, que también nos hace falta aprender es la importancia de la imposición de manos. Yo desde que estábamos en el corralito, amados hermanos, he invitado a la iglesia a que cuando oren, oren por el hermano que tienen a un lado. Es cierto, para poder orar por el hermano yo tengo primero que ponerme a cuentas con Dios. Y después de eso, orar por mi hermano. Eso es parte de la doctrina, amados hermanos. Y no lo practicamos. No lo practicamos. Pensamos, amados hermanos, que eso solamente lo pueden hacer los ministros. Y eso es un error. Porque esto es una bendición para toda la iglesia. Y lo debemos de tomar así como una bendición. Y es parte de la doctrina, es parte de la enseñanza que nosotros como iglesia debemos, amados hermanos, recibir, pero también debemos ejercitarnos en ella. A veces, amados hermanos, pensamos, bueno, pero yo, ¿por qué voy a interceder por el hermano o por la hermana? Yo no sé cuál es su necesidad.
A veces ignoramos cuál es la necesidad del hermano, pero muchas veces tenemos bien conocida la necesidad del hermano y no oramos por ellos. ¿Qué necesidad hay en la vida de nuestro hermano Cristóbal? ¿Qué necesidad hay? Perdió a su esposa, ¿no? ¿Qué necesita el hermano? Consolación. Consolación. Ser confortado en el poder del Espíritu Santo. Nuestra hermana Angélica. No lo mete en problemas. No lo mete en problemas. Nada más vamos a orar por él. La compañera ya será otro boleto. Nuestra hermana Angélica. De todos he sabido, amados hermanos, que nuestro hermano Moisés partió con el Señor. ¿Por qué tenemos que orar por nuestra hermana Angélica? Por sus hijos. Pero nos ha faltado, amados hermanos, nos ha faltado no el conocimiento. Nos ha faltado el querer, amados hermanos, poner en práctica la palabra de Dios. Y no despegamos. Queremos seguir, amados hermanos, recibiendo lechita, ¿verdad? Y no nos queremos comprometer, amados hermanos, participando del alimento sólido. ¿Qué dice la palabra de Dios que hace el alimento sólido en la vida del hombre? Dice que agudiza sus sentidos, ¿verdad? Le da la capacidad de analizar, razonar, conocer mejor las cosas y actuar, amados hermanos, de una manera correcta. Pero los hijos de Dios no quieren eso. Los hijos de Dios, amados hermanos, quieren que les sigamos hablando de amor, de misericordia, y eso no es malo. Pero, amados hermanos, con tantos años que llevamos en el Evangelio, no hemos entendido la grandeza del amor de Dios sobre nuestra vida, que nos lo tienen que estar repitiendo cada rato. No hemos entendido, amados hermanos, la grande misericordia de Dios que es renovada cada día para cada uno de nosotros. Nosotros, amados hermanos, ya no necesitamos que nos traten como a niños. Nuestro hermano Cristóbal está recién convertido. A él, amados hermanos, tenemos que enseñarle muchas cosas y tenemos que tenerle paciencia, porque es un niño espiritual. Pero usted y yo, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? Y todavía, amados hermanos, todavía no queremos despegar. Todavía, amados hermanos, todavía hacemos berrinche cuando la palabra de Dios, amados hermanos, es fuerte, la sentimos fuerte. Todavía hacemos berrinche y decimos: oye, el hermano viene con la espada desenvainada. No es el hermano. Es el Espíritu Santo que está buscando, amados hermanos, la oportunidad de que nosotros nos volvamos a Dios y que nos arrepintamos, amados hermanos, y que seamos sinceros. Que le abramos nuestro corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es necesario, dice, es necesario dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es necesario, amados hermanos, ir hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque volver otra vez, amados hermanos, al rudimento del arrepentimiento de obras muertas nos lleva a no querer dejar de pecar, sino seguir, amados hermanos, atados al mundo. ¿No te quieres arrepentir? No peques. No queremos arrepentirnos, no debemos pecar, amados hermanos.
Y la palabra de Dios nos invita y nos dice que debemos apartarnos de toda especie de mal. A veces, amados hermanos, nos recreamos recordando nuestra vida pasada cuando debería de darnos vergüenza delante de la presencia de Dios. Recordar lo que hicimos cuando andábamos en el mundo. Y yo les he dicho, no es malo a veces, amados hermanos, hablar de nuestra vida pasada cuando estamos dando un testimonio. Cuando alguien dice, no puedo. Cuando usted le dice, yo era peor que tú, y mira, Dios ha cambiado mi vida. Gloria a Dios. Pero no es para recrearnos. Es para exaltar, amados hermanos, el poderío de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La voluntad de Dios, pues, amados hermanos, es que seamos una iglesia, amados hermanos, que tengamos el conocimiento necesario para no estar cayendo en las prácticas del mundo, en las prácticas pasadas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos ahí a Hebreos 5, amados hermanos, y vamos a leer del 11 al 14. El Espíritu Santo, amados hermanos, aquí nos habla un poco fuerte, pero es para nuestro bien. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es importante, amados hermanos, y quiero que usted abra su corazón, abra su entendimiento y permita que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida. Para que en lugar, amados hermanos, de salir de este lugar disgustados, salgamos gozosos. Entendiendo el propósito, amados hermanos, por el cual Dios nos habla tan fuerte y nos dice que a estas alturas, amados hermanos, deberíamos de ser ya maestros. Pero por nuestra falta de interés, amados hermanos, todavía queremos que nos den leche. Y la leche, amados hermanos, es para los niños. Aquellos, amados hermanos, que tienen poco tiempo, que están apenas, amados hermanos, recibiendo la doctrina. Que todavía de repente, amados hermanos, por error, cometen errores o pecado. Pero es necesario que aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio, amados hermanos, empecemos a interesarnos en vivir la palabra de Dios. En vivir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo fue que nos predicaron? ¿Cómo fue, amados hermanos, que llegamos a los pies de Cristo y nos convertimos, amados hermanos, para poder adquirir la salvación y que nuestro nombre fuese escrito en el libro de la vida? A estas alturas, amados hermanos, eso ya no importa. A estas alturas, amados hermanos, lo que realmente importa es que nosotros nos extendamos
a lo que sigue. A lo que sigue. Ya creí en el Señor Jesucristo. Ya entendí que la palabra de Dios es importante para mi vida. Ya me bauticé. Ya participo de la Santa Cena. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Los dones espirituales. Los dones espirituales. Los ministerios, amados hermanos. La iglesia no se puede quedar estancada solamente, amados hermanos, teniendo el conocimiento, pero no teniendo el interés de practicar lo que sigue. Tenemos que buscar de parte de Dios, amados hermanos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el reto que sigue? ¿No quieres un don del Espíritu Santo? ¿No quieres un ministerio? ¿Qué quieres para tu vida entonces? El Señor, amados hermanos, necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a su vida para ponerla al servicio del Señor. Venga, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y mientras nosotros no dejemos los primeros rudimentos, vamos a seguir, amados hermanos, anclados al mundo y no vamos a poder desplegar para realmente cumplir la palabra de Dios que dice que nos neguemos a nosotros cada día, tomemos la cruz de Cristo y le sigamos. El precio que el Hijo de Dios tiene que pagar, amados hermanos, a veces es incalculable. Pero quiero decirles que la mayor bendición que puede tener el Hijo de Dios es estar en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. La importancia, amados hermanos, de recibir y dar sana doctrina. La importancia, amados hermanos, de recibir y dar sana enseñanza. Eso es algo, amados hermanos, que en estos tiempos es difícil. Porque, amados hermanos, la palabra de Dios ha sido tan adulterada y se ha dado a conocer de esta manera que se nos hace más fácil cuando nos confrontan con el pecado cambiarnos de templo que arrepentirnos y volvernos a Dios. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Cuando se nos confronta con el pecado, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y volvernos a Dios. Para asegurar de esta manera, amados hermanos, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Hasta ahorita, hasta hoy, amados hermanos, hasta hoy, nosotros hemos sido pacientes. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, nos habla y nos dice: al que persiste en pecar, repréndelo en público, dice. Al que persiste en pecar, repréndelo en público. ¿Para qué? Para que los demás teman. Para que los demás teman. Y no hay necesidad, amados hermanos, de que el Hijo de Dios pase por una vergüenza por el hecho, amados hermanos, de persistir en pecar. Y lo que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros, la iglesia de Cristo, entendamos esto. Es bien fácil, amados hermanos, adulterar la palabra de Dios
y formar un grupo o una iglesia, amados hermanos, conforme a mis intereses, conforme a lo que yo necesito. A mí no me importa la iglesia, a mí no me importan las almas. A mí me importa lo mío, lo que yo quiero. Y es bien fácil, amados hermanos, mostrar un amor excesivo para con la iglesia y adulterar la palabra de Dios y ministrar de esa manera. Y decirle, hermana, usted no se preocupe, no tiene que usar velo. Mire, la palabra de Dios dice que en lugar de velo, Dios le da el cabello. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cierto o es mentira? Es mentira. Fíjese lo que está haciendo la persona que declara esto, ¿eh? Fíjese lo que está haciendo. Está llevando a la hermana a pecar en contra de Dios, a pecar en contra de su esposo y a ser un mal ejemplo para sus hijas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que significa el velo, amados hermanos? ¿Es señal de qué? ¿De sujeción a quién? A Dios, al esposo. Las hijas se sujetan a Dios y se sujetan a su padre. Eso, amados hermanos, es lo que significa esa pequeña prenda. Pero muchos predicadores, muchos pastores han pasado por alto esto, amados hermanos, y eso le enseñan a la grey. Eso es lo que le enseñan a la grey. A las hermanas y a los hermanos les dicen, no importa cómo vengas vestido. No importa cómo vengas vestido. ¿Y la palabra de Dios qué dice acerca de la mujer? No vestir la ropa de hombre. Eso es en principio, pero dice que la mujer debe vestir, amados hermanos, con pudor, con modestia, ¿verdad? Y, amados hermanos, debido a esta adulteración de la palabra de Dios, llenan, amados hermanos, lugares muy espaciosos. Pero qué triste, amados hermanos, es que las personas estén con un concepto erróneo de lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, amados hermanos, no debemos hacer eso bajo ninguna circunstancia, porque Dios nos va a demandar. Toda adulteración en la palabra de Dios, amados hermanos, trae consecuencias sobre la vida del hombre. Por eso es que dice que a la palabra de Dios no le quites ni le añadas. ¿Por qué? Porque el nombre de aquel que le quita o le añada a la palabra de Dios va a ser quitado del libro. Pero no solamente, amados hermanos, la de él, sino de todos aquellos, amados hermanos, que no se interesan, que no se esfuerzan por buscar el rostro de Dios. Porque quiero decirles, amados hermanos, que en esos lugares también hay hombres y mujeres que buscan, amados hermanos, tener una relación óptima con Dios, y Dios los saca de ese lugar. Dios los saca de ese lugar y los lleva a un lugar, amados hermanos, donde estén no cómodos, porque ese es un error que a veces cometemos. Mira, tú vete al templo donde tú te sientas cómodo. ¿Dónde me voy a sentir cómodo yo? Donde me dejen hacer lo que me dé, donde no me confronten con mi actitud, con mis hechos, donde no me digan nada, donde me palmeen la espalda y me digan, hermano, el Señor te ama y Él tiene grandes cosas para tu vida.
Porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Usan palabras lisonjeras, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto amo tus diezmos y tus ofrendas? ¿Verdad? Hermano, ¿cuánto te amo? Eso no es, amados hermanos, eso no es, eso es un amor, amados hermanos, fingido. Y el Señor no quiere que nosotros, amados hermanos, amemos de esa manera. Aleluya. El tiempo, pues, amados hermanos, que llevamos de conocer a Dios debería llevarnos, amados hermanos, a ser maestros, pero, oh sorpresa, que todavía, amados hermanos, nos falta mucho. Porque el alimento sólido que nos va a llevar al crecimiento óptimo no nos gusta. No nos gusta. Y si no tenemos esto, si no nos interesa la palabra de Dios, si no nos interesa, amados hermanos, recibir de parte de Dios los dones espirituales, menos vamos a querer un ministerio. Menos vamos a querer un ministerio. Porque, amados hermanos, adquirir un ministerio es una responsabilidad que nos va a llevar, amados hermanos, a meternos en el estudio de la palabra de Dios, en oración y ayuno, en súplica y ruego delante de la presencia de Dios, para que Él, amados hermanos, hable a través de nosotros y que no sea nuestra carne la que venga, amados hermanos, a imponerse, a expresar cosas que no son espirituales, sino que son totalmente carnales. Sí, amado. Yo tengo una pregunta, hermano. Entonces, si hablar del amor es una palabra blanda. No. Lo que quiero decirle es que a un niño, ¿cómo le habla a usted? Le hace cariños y le hace muchas cositas. A un niño, ¿no? Ok. Cuando el niño crece, ¿le sigue hablando de la misma manera? No. ¿Es necesario que usted le siga remachando que usted lo ama? Yo creo que sí es necesario, para que los hijos sean grandes, sí es importante que apenas de vez en cuando uno les dé un abrazo y les diga te amo, hijo. ¿Debes? No es malo eso. ¿Debes? Bueno, ¿Debes? pues, de vez en cuando. Sí. Porque no los veo uno diario. A los niños siempre los tenemos en los brazos o los andamos cargando porque son niños. En el ámbito espiritual, amados hermanos, es exactamente lo mismo. Y yo no digo que sea malo hablar del amor. No, o sea, mire, lo que pasa es que yo creo, te lo voy a decir lo que yo creo, ¿verdad? O sea, a cualquier edad nosotros necesitamos amor. No solamente cuando somos niños, o sea, estamos hablando de lo espiritual, pero es lo mismo, como dice usted, a cualquier edad, porque creo que Dios, hermano, nos demuestra su amor, aunque ya somos viejos, aunque ya somos abuelos o bisabuelos, Dios nos sigue mostrando su amor. Entonces, o sea, por eso era mi pregunta o mi duda, o sea, el amor es importante a cualquier edad. Sí. Pero bueno, yo me quedé con lo que usted dijo al principio, que no debemos seguir alimentándonos de la lechita. Cuando dijo usted los rudimentos, es eso. Está bien. Es relacionado con el comentario. Ajá, sí, el rudimento de antes es la lechita. Entonces ya no necesitamos eso. Pero eso no, o sea, eso es a la doctrina, a la enseñanza. Pero en el amor, pues dice la Biblia que el amor es lo primero. Sí, amada hermana. O sea, es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, es lo que yo quiero entender. Miren, hermanos, la familia es el reflejo de las cosas espirituales. A un hijo nunca se le deja de amar, pero tampoco a un niño, cuando es un niño, no tiene las exigencias de cuando es un joven. Cuando ya es adulto no tiene las exigencias de cuando es joven, porque es el proceso. Bueno, entonces ya hay que ubicar los tiempos. Nosotros tenemos que ubicar, o sea,
la exposición está bien. La exposición está bien. Lo que sucede es que no podemos justificarlo. Porque miren, yo creo que aunque nosotros exigimos, pero tampoco somos mercenarios. Vean, nosotros les exigimos, pero no somos mercenarios. Ustedes juzguen, porque los amamos, porque hay amor y se quiere que lo que está mal se corrija. Vea usted, ¿qué es un mercenario? ¿Qué es un mercenario? Una persona, hermano, una persona que le gusta golpear, que le gusta maltratar a una persona, sanguinario. Y no es así. Los hijos de Dios no deben ser así. Pero sí debe de haber ese crecimiento. Siga usted leyendo ahí la Biblia, ahí la tiene la Biblia. El hermano se quedó en el 3, siga leyendo hasta el 6, al 8, al 10, sígalo leyendo. Y se va a dar cuenta el proceso. Porque muchos, ahora, en la dirección, yo no me puse de acuerdo con el hermano. Yo jamás, vean, yo no le hablo al hermano, yo voy a decir esto, no. Pero si se da cuenta, yo estoy haciendo, es más, desde el jueves, yo vengo haciendo hincapié en ese crecimiento espiritual que debe de haber, en esa madurez espiritual. Ahí estaba el hermano Guillermo, ¿tú estuviste, hermano? Estuvimos viendo acerca de los árboles, ¿verdad? Que estaban a la orilla del río. ¿Cómo tienen que crecer? No podemos estancarnos. Tenemos que crecer y no hemos crecido. Y vamos a ser realistas. Y no hemos crecido, nos hemos estancado. De hecho, hemos guardado una ¿cómo se llama? Hemos permanecido una estabilidad, pero no hemos crecido. Entonces lo que el hermano está exponiendo, por eso el hermano ahorita está basado en sus 3 versículos que tomó como base. Y vea usted, siga usted leyendo, y vea usted, porque ahora si usted lee el 6, vea que hay una condenación cuando no se practica el crecimiento que debe de haber. Dios condena. Y leanlo usted ahí en Hebreos, a lo que está leyendo el hermano, los otros versículos, hay una condenación. Y eso no quiere decir que Dios no nos ame. No, Dios nos exige, porque no se puede seguir hablando, como dice el hermano, del amor, del bautismo, del arrepentimiento. Y el versículo se basa, para si usted va a leer el 6, se basa a los judíos mesiánicos bautizados, ve usted, pero también inmaduros en la doctrina de Jesucristo. Los judíos tenían una doctrina, una enseñanza. Ahí en el versículo usted lo lee. Los judíos tenían una doctrina. Ahora tienen que invertir esa doctrina, esos rudimentos que tenían, por los nuevos rudimentos espirituales, bíblicamente hablando, de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y tiene que haber ese crecimiento. Porque no podemos hablar siempre del arrepentimiento, del amor, del bautismo, como el hermano ya tocó, ¿no? Tenemos que proyectarnos a una madurez espiritual. Porque la iglesia no puede ser niña siempre. Ya llevamos 2, 3 años, ya deberíamos ser maestros, ¿sí no? Es como en la escuela. Así es, hijo, no te puedes... Siempre en secundaria te pueden estar haciendo... Y si repruebas 3 veces, ahora, si en secundaria repruebas 2, 3 veces en el mismo año, ¿qué hacen? Ya, vámonos, lo expulsan al niño. ¿Por qué? Porque no hay un proceso, no hay crecimiento, ¿eh? En el evangelio tiene que ser así también, hermano. Tiene que haber ese crecimiento. Y, como dice el hermano, la Biblia es fuerte, pero pues... es la enseñanza. ¿Qué quiere que se haga? Adelante, hermano. Gracias. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Es pues importante, amados hermanos, que nosotros entendamos el propósito, amados hermanos, de esta enseñanza. Amén. Que no queramos, amados hermanos, seguir estancados, sino que despeguemos, amados hermanos, que nos extendamos a lo que sigue. Que nos extendamos a lo que sigue. Pero no podemos hacerlo, amados hermanos, si nos falta el conocimiento. Si nos falta el conocimiento. Tenemos que capacitarnos. El propósito de nuestro Dios, amados hermanos, es que nosotros estemos en el reino de los cielos. Pero la responsabilidad es suya y es mía. Si realmente, amados hermanos, queremos entender este propósito de nuestro Dios. La adulteración, amados hermanos, en la doctrina, pues, muchas veces nos lleva a confiarnos y, amados hermanos, a abusar de ciertas partes de la Biblia que son adulteradas. Ejemplo, cuando alguien nos lee, amados hermanos, o nos declara que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y a veces nos quedamos, amados hermanos, con ese concepto. Yo soy salvo por gracia, entonces no tengo que hacer nada
para obtener la vida eterna. ¿Usted qué dice? ¿Eso es cierto o es una media verdad? ¿Cuentan las obras o no cuentan? La fe y las obras, amados hermanos, tienen que ir juntas para que podamos agradar a Dios. Pero no conociendo esto, el hombre empieza a abusar de la gracia. Hoy peco y mañana me arrepiento. Al fin que soy salvo por gracia, no por obras. La palabra de Dios no dice eso, pero se ha mal interpretado. Les decía yo lo que la palabra de Dios dice: al que persiste en pecar, repréndelo públicamente para que los demás teman. Entonces, la palabra de Dios, amados hermanos, no se puede contradecir. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, amados hermanos, se ha encargado de adulterar la palabra de Dios para su propio beneficio y para mal de todos los oyentes. Para mal de todos los oyentes. Sí, amados hermanos, hablando la palabra de Dios como es directamente, muchas veces nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios. Imagínense si aquí empezamos a hablarles con lisonjas y empezamos a decirles: no pasa nada, hermano, no pasa nada, hermano, está tranquilo, échale ganas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A lo mejor este lugar se va a llenar, sí, pero ¿de qué nos va a servir? Yo les decía, amados hermanos, y se oye fuerte, pero eso es la realidad. Más vale un puño de trigo que un granero lleno de paja. Porque la paja, amados hermanos, no aprovecha más que para forraje para los animales y para el fuego. Pero el trigo, amados hermanos, produce harina y es aprovechable. Y el propósito, amados hermanos, de la palabra de Dios es exactamente llevarnos a hacer trigo. Hacer trigo. Para que de esta manera, amados hermanos, seamos bendecidos. Es bien fácil torcer la palabra de Dios. Y después, amados hermanos, de rescatarnos. Qué palabra tan dura, amados hermanos, con la que iniciamos, ¿verdad? Con la de Jeremías. Qué palabra tan dura, amados hermanos. Y ahí vemos, amados hermanos, cómo los líderes, aquellos que están encargados, amados hermanos, de dirigir al pueblo, torcieron, amados hermanos, se volvieron de los caminos de Dios y arrastraron al pueblo nuevamente a la idolatría. Y Dios, amados hermanos, habla fuerte. Esta palabra de nuestro Dios que leímos, amados hermanos, antes de iniciar con la alabanza, yo me gozaba delante de la presencia de Dios porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere, amados hermanos, que hagamos su voluntad y que seamos salvos. Hemos caído, amados hermanos, en prácticas, amados hermanos, que pareciera que no tienen importancia. Los jóvenes con cortes de pelo, amados hermanos, modernos. Y así también pelan a sus niños, ¿verdad? Y la palabra de Dios, amados hermanos, dice que no debe ser así. Los hombres, amados hermanos, con pantalones. Antes eran las mujeres las que se los metían con aceite, ahora son los hombres, ¿verdad? Y no solamente la iglesia, sino muchos líderes, muchos pastores, amados hermanos, se quieren ver muy juveniles, ¿verdad? Les he dicho, amados hermanos, que estas modas son diseñadas por homosexuales.
Y el fin, amados hermanos, de que el hombre use esos pantalones es con el fin de que ellos se puedan recrear. No el que trae el pantalón, sino el homosexual que lo ve cuando va caminando en la calle, cuando va en el micro y pueda tocarlo. Y no se diga cuando va en el metro, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, amados hermanos, tiene que ser sabio. Y tiene que entender, amados hermanos, que no puede ir con las modas mundanas. Imagínense nada más, pastores, que se suben, amados hermanos, al altar y traen su colita, ¿verdad? Y les da miedo, amados hermanos, enseñar que se están quedando calvos. Y por eso se dejan crecer el pelo para que les tape la calvicie. Y quieren agradar, amados hermanos, al mundo. Y el Espíritu Santo a través del hermano Pablo nos enseña, amados hermanos, que nosotros no podemos querer agradar a Dios y querer agradar al mundo. O nos vamos de un lado o nos vamos del otro. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ahora quiero agradarlos a ustedes o agradar a Dios. Si les estoy hablando fuerte, es para beneficio de ustedes, no beneficio mío. Y yo prefiero que ustedes se conviertan en mis enemigos y no que seamos amigos y nos perdamos todos. ¿Por qué? Porque no queremos, amados hermanos, sufrir desprecio o afrenta de parte de los hermanos. Qué fácil es torcer la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, y decirle a las hermanas, no importa, amada hermana, que te hagas unos rayitos. No importa que te hagas unos rayitos, no tiene nada de malo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que no te peines con peinados, ¿qué? Ostentosos, y la pintura entra dentro de eso. Tenemos que ser sabios. A veces, amados hermanos, por la falta de sana doctrina, se nos da por etiquetar los pecados. Ah, yo hago esto, pero pues yo no soy fornicario, no soy borracho, no soy adúltero, ¿verdad? Pues sí, me hago esto, me hago acá, me hago allá, ¿verdad? No tengo pestañas y el sol me lastima y por eso me pongo unas pizzi, ¿verdad? O alguien viene y siempre el diablo te manda a alguien que te dice, oye, te ves muy demacrada, date una manita de gato, ¿verdad? Cuando, amados hermanos, dice la palabra de Dios que lo que hermosea el rostro es ¿qué? ¿Es qué? La paz, el gozo del corazón hermosea el rostro. Si en tu corazón hay paz, si en tu corazón hay gozo, ¿sí? Tu rostro va a ser hermoso. No importa que el diablo venga y te diga todo lo contrario. Tú a quien le tienes que creer es a Dios, no al diablo. Al diablo lo tienes que resistir y lo tienes que reprender. La sana doctrina, amados hermanos, nos tiene que llevar a ser mejores cada día y dejar los primeros rudimentos. Si tenemos alguna duda, amados hermanos, y no queremos esforzarnos por pedirle a Dios que Él nos revele las cosas, tenemos a los pastores para preguntar.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les he dicho, los niños, amados hermanos, una vez que empiezan a hablar, tienen el signo de interrogación, ¿verdad? Y siempre están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Y les he dicho, amados hermanos, que es mejor que nosotros como padres les respondamos, que esperemos a que el vecino les diga las cosas. ¿Por qué? Porque no les va a decir la verdad. El vecino les va a decir las cosas de otra manera. Y van a aprender así. Y van a actuar así. Después van a ser un dolor para nuestro corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El llamado, pues, amados hermanos, en esta mañana es a que dejemos, amados hermanos, los primeros rudimentos y que nos esforcemos, amados hermanos, por adquirir cada día de nuestro Dios, amados hermanos, sabiduría y conocimiento. ¿Saben ustedes que eso es un don también? Y les decía yo, ¿no queremos los dones espirituales? ¿El don de sabiduría no es un don del Espíritu Santo? ¿El don de fe? A lo mejor a usted le espanta el don de profecía, porque muchas veces, desgraciadamente, amados hermanos, el profeta tiene confrontamientos no solamente con el pueblo, sino también con los líderes. Pero, amados hermanos, cuando Dios habla, el hombre tiene que callar. Y a nosotros como líderes, amados hermanos, solo nos queda analizar la profecía. Pero Dios, amados hermanos, no nos llama a que nos peleemos con el profeta, sino que analicemos, amados hermanos, que realmente la profecía es del Espíritu y no de la carne. ¿Usted no se interesa por los dones espirituales? ¿Le parece bien, amado hermano, tener el conocimiento del arrepentimiento, tener el conocimiento, amados hermanos, de la doctrina, tener el conocimiento, amados hermanos, de por qué se bautizó, por qué participar de la Santa Cena y quedarse solamente ahí? ¿O qué es lo que quiere? Dios quiere que usted le sirva, amado hermano, amada hermana. Pero si usted no quiere, Dios respeta su decisión. En este lugar, amados hermanos, hay ministerios que no están ocupados. Hay ministerios, amados hermanos, que están vacantes. En este lugar, amados hermanos, hay dones espirituales que no se ejercen. Y es necesario que la iglesia, amados hermanos, se extienda a buscar ejercer esos dones espirituales. Pero para eso tenemos que esforzarnos y tenemos que ejercitarnos. Yo le invito que a partir, amados hermanos, de hoy, cuando usted venga al reclinatorio, después de ponerse a cuentas con Dios, imponga manos sobre el hermano que tiene a su lado. Si no conoce su necesidad, el Espíritu Santo de Dios se la conoce. Pero el hecho de que usted interceda es bueno y es agradable delante de la presencia de Dios. Pero para esto, amados hermanos, tenemos realmente que estar seguros de que nuestro estado espiritual es óptimo. Si no, mejor no lo haga. No, amados hermanos, porque le vaya a hacer daño al hermano por el que va a orar. De todas maneras, Dios, amados hermanos, tiene la intención de bendecir al hermano. No lo haga, amado hermano, para que no se le sea tomado como un acto de hipocresía. Hágalo entendiendo que está bien con Dios, con los hombres, y entonces puede interceder por la vida de su hermano.
Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde. Sí, amada hermana. Hermano, todo eso que el Señor le va a hablar hoy esta mañana, todo eso es con amor. Usted debe de sentir un amor por la necesidad de su hermano. Aleluya. El dolor que él siente, usted lo tiene que sentir para que usted pueda imponer sus manos sobre él, usted pueda gemir delante de la presencia de Dios por él. Usted no sabe su problema, pero usted lo está consolando porque el Señor le está dando las palabras adecuadas. Usted no sabe qué trae, pero el Señor en estos momentos le está hablando. Y usted no sabe nada, pero Dios le está hablando al hermano. Lo digo por experiencia. Sí, aleluya. Amén, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Alguien más, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Sí, sí. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios.